Bueno, vamos a culminar nuestra clase del tratamiento farmacológico en insuficiencia cardíaca, esquematizando todo lo que hemos aprendido. Este es el último video para que quede todo claro, ¿ok? Entonces vamos a empezar con el objetivo del tratamiento. El objetivo del tratamiento va a ser aumentar la sobrevida, aumentar la capacidad de ejercicio y aumentar la calidad de vida del paciente que padece de la insuficiencia cardíaca. Hemos dicho que el tratamiento no está dirigido a la regresión de la enfermedad, pero sí a poder darle una mejor calidad de vida a nuestro paciente, calmar la signología y la sintomatología y disminuir la mortalidad. Entonces, disminuir la morbilidad, disminuir los cambios neurohormonales, disminuir los síntomas y disminuir la progresión de la insuficiencia cardíaca. Vamos entonces a dar el tratamiento que ya nosotros sabemos, o de lo poco que hemos visto. Entonces hemos dicho, ¿cuáles son los dos principales componentes fisiopatológicos de la insuficiencia cardíaca? Son el remodelado del ventrículo izquierdo y la activación del sistema neurohormonal. Entonces, tenemos a los dos mecanismos fisiopatológicos. La activación del sistema neurohormonal, o sea, la activación de la renina, angiotensina, aldosterona, y el otro, el remodelado del ventrículo izquierdo. Si saben esos dos, ya saben lo que vamos a dar en la terapéutica. Entonces, ¿qué le vamos a dar a los pacientes con insuficiencia cardíaca? Hemos dicho, a los inhibidores, ¿qué vamos a dar? A los YECA, que son los inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina, los YECA. Entonces, el captopril, el enalapril. Entonces, también tenemos al gavipril, al lisinopril, al enalapril, ¿cierto? Entonces, ¿por qué les doy YECA a los pacientes con insuficiencia cardíaca? Porque los YECAs antes fundamentalmente han demostrado que evitan o detienen el remodelado del ventrículo izquierdo. Eso es lo que hacen, detienen el remodelado del ventrículo izquierdo. Por eso es que damos inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina, ¿ya? Pero independientemente de eso, se les da los YECAs, ¿no? Para evitar el remodelado del ventrículo izquierdo. ¿Qué otros fármacos hemos dicho que también vamos a dar? Los antagonistas, ¿no? De angiotensina 2, que son los ARA2. Y el único indicado, el valsartán. Entonces, ¿cuándo vamos a dar los antagonistas de angiotensina 2? Cuando el paciente no tolere los inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina o por la reacción adversa más frecuente que viene a ser la tos. Entonces, en ese caso vamos a dar los ARA2. Pero la principal terapéutica va a ser con los inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina, o sea, los YECAs, porque disminuyen la mortalidad y detienen el remodelado del ventrículo izquierdo. El otro grupo de fármacos son los diuréticos, ¿no? Entonces, dentro de los diuréticos, hemos destacado a la furosemida, que es un diurético de asa, y a la espironolactona, que es un ahorrador de potasio. ¿Por qué vamos a dar espironolactona? La espironolactona es un inhibidor de la aldosterona, es un antagonista de la aldosterona. Hemos dicho que se activa el sistema renina, angiotensina, aldosterona, y si yo bloqueo a la aldosterona, entonces estaré bloqueando uno de los sistemas, ¿no? Uno de los sistemas que también está involucrado en el desarrollo de la insuficiencia cardíaca. Entonces, tienes a los YECAs porque evitan el remodelado del ventrículo izquierdo, ¿no? Y tienes a los diuréticos que mejoran la sintomatología, en el caso de la furosemida y la espironolactona, ¿no? Como hemos dicho, pacientes que vienen con edema, disnea, ¿no? Entonces, hay que mejorar su congestión pulmonar. Y entonces, para mejorar los edemas y evitar la retención de líquidos, se les da a los diuréticos, ¿no? Entonces, los diuréticos van a mejorar los edemas, van a evitar la retención de líquidos, por eso se da diuréticos. Van a inhibir, ¿qué cosa?
la activación del sistema neurohormonal. Entonces, los inhibidores de convertidores de angiotensina, los YECA, detienen el remodelado del ventrículo izquierdo, mientras que los diuréticos van a mejorar la sintomatología y van a inhibir la activación del sistema neurohormonal. Por eso damos los YECA y por eso damos los diuréticos. Y hemos dicho también que a otro grupo importante, ¿no? Que son los beta bloqueantes. ¿Qué consigo con un beta bloqueante? Hemos visto que pasa con un mecanismo inicial compensador. Hemos dicho que principalmente vamos a dar en pacientes que tienen una insuficiencia cardíaca de tipo compensada. No podemos, tenemos que evitar darla en pacientes que se encuentran congestionados. No se les da beta bloqueantes si mi paciente se encuentra congestionado. Entonces, beta bloqueantes, propanolol, isoprolol, altenolol, metoprolol. ¿Y por qué le doy un beta bloqueante? ¿Qué consigo con un beta bloqueante? Hemos visto que pasa con un mecanismo inicial, no un mecanismo inicial compensador. Hemos dicho que se activa el sistema renina-angiotensina-aldosterona, pero también hay un aumento de la frecuencia cardíaca. Entonces, puedo tener un tiempo de llenado mejor, ¿no? Entonces los beta bloqueantes van a trabajar en lo que es la descarga de catecolaminas y en mejorar el tiempo de llenado. Entonces, en los casos en donde el paciente esté en una fase aguda de congestión, si viene el paciente congestionado, no le podemos dar un beta bloqueante, porque al disminuir la frecuencia cardíaca quitamos uno de los mecanismos compensadores y el paciente se va a terminar de congestionar mucho más y va a ser muy peligroso, ¿no? Realmente se les da cuando están en una fase compensada. Dentro de los bloqueantes, los únicos que reducen la mortalidad son el isoprolol, el carvedilol y el metoprolol. Los únicos beta bloqueantes que reducen la mortalidad en pacientes con insuficiencia cardíaca. Son los tres únicos, ni el propanolol ni el atenolol tienen incidencia o disminución en la mortalidad de estos pacientes. Solamente el isoprolol, el carvedilol y el metoprolol. Entonces, la idea es como van viendo ustedes. Conocemos el mecanismo fisiopatológico, ¿no? Y les va a salir el tratamiento. Se dan YECAs para evitar el remodelado. Se dan diuréticos para mejorar la sintomatología. Dentro de los diuréticos, la espironolactona, que es la única que disminuye la mortalidad. Y dan beta bloqueantes para inhibir lo que es la descarga de catecolaminas, ¿no? Entonces, la transpiración el aumento de la frecuencia cardíaca, ¿no? Entonces va a trabajar dentro de la descarga de catecolaminas y el mejoramiento del tiempo de llenado y va a inhibir la activación del sistema simpático. Y se da cuando el paciente está en una fase de compensación, ¿cierto? Los ARA2, que ya hemos dicho, generalmente se emplean cuando los pacientes, de vuelta lo repito, no toleran los YECA. O sea, generalmente no es de primera elección, porque los estudios evidencian que con los inhibidores, ¿no?, de la enzima convertidora de angiotensina, los YECA, es suficiente. En el remodelado del ventrículo izquierdo, mayor eficiencia se dan con los YECA. Entonces, pero si el paciente no tolera el fármaco o, como les digo, el paciente presenta la tos característica, el fármaco va a ser reemplazado por un ARA2. Y en este caso, el Valsartán, ¿no? Y tenemos a los glucósidos cardíacos. ¿En qué caso voy a dar digoxina? ¿Cuál es el mecanismo de acción de la digoxina? Va a inhibir la bomba de sodio y favorece el intercambio entre el sodio con el calcio. Entonces permite que ingrese más calcio y hemos visto que el calcio tiene que ver con la contractibilidad. Y al haber una mayor disponibilidad de calcio, va a mejorar la contractibilidad de la digoxina, ¿no? No reduce la mortalidad, ¿no? Solo se da como un calmante de la sintomatología. Y en aquellos pacientes con insuficiencia cardíaca que tienen una fibrilación auricular, y los pacientes con insuficiencia cardíaca que tienen fibrilación auricular porque probablemente tienen algún tipo de patología valvular. Entonces, en ese caso,
vamos a dar el glucósido cardíaco, vamos a indicar la digoxina, que va a ser un calmante de la sintomatología, ¿no? Va a inhibir a la bomba de sodio, favoreciendo el intercambio del sodio con el calcio. Antes se hablaba que la insuficiencia cardíaca, desde un punto de vista que era el de retención de agua y sodio, y luego se pasó a otro modelo que era la incapacidad de la bomba para poder cumplir con las demandas del organismo. Ahora en la actualidad se habla de dos componentes, la remodelación del ventrículo izquierdo y que se active el sistema neurohormonal, principalmente el sistema renina-angiotensina-aldosterona, que es un sistema que tiende a hacer vasoconstricción, aumentar la presión arterial y la retención del líquido. Y el otro componente, que es el remodelado ventricular izquierdo, que se da por cualquier agresión hemodinámica, ¿no? La isquemia, la valvulopatía o la agresión hipertensiva. Entonces, los hipertensos van a ser controlados. Es por eso ahí la importancia cuando tengan un paciente hipertenso, no solamente lo detecten, lo mediquen, sino que hasta donde llegan los límites de presión arterial y no solo ver los daños de órgano blanco, o sea, prevenir, sino también que la sobrecarga de presión modifique la geometría del ventrículo y lo termine remodelando y llevando al paciente a una insuficiencia cardíaca. Entonces es muy importante el control de la hipertensión arterial. Hemos visto que cuando un paciente llega a insuficiencia cardíaca ya no hay vuelta que dar, entonces el modelo está explicado. Por eso la activación del modelo neurohormonal remodelado ventricular izquierdo. Entonces el tratamiento, si conocen la fisiopatología, le van a dar un YECA para evitar el remodelado del ventrículo izquierdo, o le van a dar un beta bloqueante, y dentro de ellos el metoprolol, el isoprolol y el carvedilol, que reducen la mortalidad, para actuar sobre las descargas de catecolaminas, un aumento del sistema simpático, ¿no? Pero sobre todo se da en pacientes que en una fase compensada, prohibido darlo en pacientes que se encuentran congestionados. La espironolactona, que es obligatorio darla en pacientes con fracción de eyección menor de 35%, para ellos es obligatorio, que demuestra que el uso de espironolactona disminuye completamente la mortalidad y la fluorosemida y mejoramiento de la sintomatología, ¿no? Más que todo en una insuficiencia cardíaca de tipo severa, ¿no? Los otros tres grupos de fármacos, los tres grupos de fármacos, como pueden ver acá en todo el esquema, que se ha demostrado que reducen el riesgo de mortalidad son los YECA, los ARA2, los YECA, los beta bloqueantes, ¿ya? Y la espironolactona. Los beta bloqueantes, la espironolactona y los YECA son los únicos que disminuyen la mortalidad. Y dentro de los beta bloqueantes ya los hemos mencionado a los más importantes, y la furosemida y la digoxina alivian síntomas. Miren, los dos son calmantes de sintomatología. Importante, la furosemida y la digoxina. Alivian síntomas. Y la digoxina, importante en pacientes que tengan, aparte de la insuficiencia cardíaca, una fibrilación auricular. Espero que con este pequeño esquema se nos aclare un poco más el panorama acerca de la terapia farmacológica dirigida a los pacientes con insuficiencia cardíaca. Bueno, eso es todo por hoy. Espero que hayan entendido y muchas gracias. Nos veremos en otra oportunidad.